Mis estimados estudiantes, muy buen día. Este espacio, que lo he llamado cápsula o videocápsula, busca poder facilitar la comprensión de los conceptos a través de replicar nuestras clases sincrónicas de una manera rápida, sucinta, pero sin las limitantes en algunos casos del tema de conectividad. Venimos discutiendo, trabajando una serie de conceptos asociados a la región de convergencia, a Fourier, y abrimos en estas últimas semanas el concepto de la programación de filtros digitales. Este taller que estoy compartiendo acá ya fue entregado por ustedes simplemente para acotar esas temáticas. Bien, cuando hablamos de programación de filtros digitales, estamos pensando en cómo los filtros analógicos, electrónicos en nuestro caso más comunes, más conocidos, el filtro de paso bajo, el filtro de paso alto, el filtro Butterworth, Chebyshev, que se construye en la electrónica analógica, se puedan llevar a lo digital, a programas, a estructuras programadas en sistemas embebidos, equipos de cómputo para poder cumplir esa función. Y dada esa lógica, pues las estructuras para nosotros no van a ser ecuaciones continuas, son ecuaciones discretas asociadas a lo digital, como la ecuación que aparece en la parte superior de este slide. Para representar o programar estos elementos, un primer camino que nos puede ayudar mucho para entenderlo es el tema de hacer una representación gráfica a partir del diagrama de bloques. Y para que tú puedas representar eso que está arriba, vamos a usar tres elementos del diagrama de bloques. El primero, el sumador o el sumador restador, que te permite recibir dos o más señales y producir una que son la suma o la resta de las mismas. El segundo, un amplificador de ganancia A, que en otras nomenclaturas puede ser también una cajita, bloque, pero que en este caso con la flecha y el signo será suficiente representación. Eso tomando la cita del texto de Oppenheim y Schaffer para tiempo discreto. Y el tercer elemento es un retardo. Recuerden ustedes que hacer un x de n-1 es en lo discreto y su equivalencia en lo frecuencial es el z a la menos 1. Si es z a la menos 2 será un retardo de 2, si es z a la menos 10 es un retardo de 10, pero el bloque en esencia para esta discusión van a ser z a la menos 1. Es decir, si yo necesito x de n menos 4, tendré que poner en serie o en cascada 4 bloques z a la menos 1. A partir de esa lógica, vamos a revisar este procedimiento de manera rápida. Este procedimiento parto de la ecuación original en diferencias en el mundo discreto, aplico la transformada z, hago algunos cálculos algebraicos para buscar despejar la y y luego presento la función de transferencia h. Recuerden ustedes que la función de transferencia h se determina como el cociente entre la salida y la entrada x. Dadas esas circunstancias, obtenemos esta ecuación. A veces en clase a algunos les genera ruido el signo menos que aparece en los diseños, pero se dan ustedes cuenta que en la ecuación original en diferencias A1, A2 y B0 están con signos positivos, pero al hacer este juego algebraico y terminar la operación, en el denominador de h de z los signos han cambiado, al menos para A1 y A2. Dada esa explicación, la idea es que nosotros podamos partir de esta ecuación y viajar al modelo de z, a la función de transferencia, y poder representar algo de este estilo. Lo que está en la parte inferior derecha es la representación o la programación gráfica del filtro que está representado en la ecuación, primero en diferencias y luego en transformada z. Pueden tomarse ustedes unos segundos, pausando el video, unos minutos, para analizar cómo se construye ese sistema. Una entrada x, esa entrada x se multiplica por B0, es decir, por el numerador que ahí aparece, y luego entra un sumador que conmuta las salidas y realimentaciones de esas salidas a partir de retardos. Cobra toda la lógica el ejercicio que estamos haciendo ahí, porque si me doy cuenta, A1 está detrás de un retardo, por eso z a la menos 1.
y A sub 2 está detrás de un segundo retardo, por eso otro z a la menos 1 después del primer z a la menos 1. Tómense un minuto por favor para poder analizar esa relación antes de continuar, que quede claro cómo de la primera ecuación pasó a la segunda ecuación y cómo la segunda ecuación cumple con el tercer gráfico. Recuerden, si se pierden un poco al no ver h de z en el gráfico, es que h de z es y sobre x, y x sí están en el gráfico. Viendo el modelo ya más elaborado, aparecerían esas dos ecuaciones que están en la parte de arriba. Ya no es solo el B0 de mi ejemplo anterior, sino ya hay todo un polinomio de B sub k y todo un polinomio de A sub k. Si observan la representación, los B sub k, al estar asociados al numerador, tendrán una relación directa con el cálculo de los ceros. Y A sub k tendrá una relación directa con el cálculo de los polos. A partir de esas dos ecuaciones que están arriba, en el tiempo o en las muestras a la izquierda y en frecuencia a la derecha, usted puede obtener una ecuación completa como la que está expuesta ahí. Todos los coeficientes A sub k acompañan a y de n menos 1, y de n menos 2 hasta y de n menos n mayúscula, n estando asociado al orden del sistema. Es el denominador de la ecuación superior derecha. Y los b sub k asociados a los corrimientos de la entrada. ¿Se dan cuenta que la primera sumatoria arranca en 1 y la segunda sumatoria arranca en 0? La primera sumatoria arranca en 1 porque la y de n, que sería el 0, está a la izquierda de la ecuación, es lo que yo estoy despejando, y de n igual a algo. Tómense un par de minutos para analizar también esas ecuaciones. A partir de esa última construcción, de ese último constructo, sale este diagrama mucho más elaborado, mucho más complejo. ¿Cómo lo puedo leer? La salida de tu sistema, y de n, depende de dos grandes cosas. Todas las gestiones que hace sobre la señal, la primera sumatoria, de k igual 1 hasta n, de a sub k por y a la n menos k, aparece a la derecha del gráfico. ¿Por qué? Porque son realimentaciones de la salida. Si miran a la derecha del gráfico hay un z a la menos 1 y realimenta con a sub 1. Habrá un z a la menos 2 que realimente con a sub 2, puntos suspensivos hasta llegar al z a la menos 1 que genera el último corrimiento n y un retorno. Y toda la ecuación de la derecha, la sumatoria que va desde k igual 0 hasta m, se ve representado en el gráfico a la izquierda de la misma. Entonces pueden observar esa lógica que relaciona la ecuación de arriba con el gráfico de abajo. Pueden tomarse un tiempo también para analizarlo. A esta estructura le damos el nombre de programación directa. Programación directa. Aquí tomamos un primer ejemplo. Vamos a hacerle la programación directa a SH de Z. Yo lo primero que necesito es reconocer de carácter informativo cuáles son los ceros, cuáles son los polos y reconocer si el sistema es estable. No necesariamente eso tiene implicaciones sobre el esquema de la programación, pero sí sobre el sistema. Para esto, lo que hago es llevar la ecuación a términos positivos de Z, para que no se me enmascaren, no se me escondan ningún dato. En clase, por ejemplo, cuando miraron por primera vez algunos de ustedes el numerador, concluían que había un solo cero. Pero cuando yo multiplico en la parte de arriba y en la parte de abajo, o sea, numerador y denominador por la potencia más alta para quitar las zetas negativas, observo que son dos ceros, un cero en 0 y un 0 en menos 2. Resolviendo la cuadrática del denominador, encuentro que el polo es de 0.75 más o menos j, 0.58. Calculo la magnitud, me da 0.94 y por ser menor a 1 concluyo que este sistema del ejemplo es estable. Retomando la estructura del slide anterior o de la diapositiva anterior que les estoy volviendo a mostrar acá, paso a revisar este ejercicio a la luz de mi resultado. Y este es el resultado que estoy obteniendo. Por favor, no se confundan con las flechas. Las flechas lo único que quieren es que puedan entender
cada uno de esos coeficientes a dónde va. El 1 más 2z a la menos 1, es decir, el coeficiente B0 igual a 1 y B1 igual a 2, aparecen en la parte izquierda del gráfico. El 1 del denominador es la salida, por ende siempre aparece por defecto, no necesita ser realimentado. Y el menos 1.5 y 0.9 aparecen a la derecha, siendo el A1 y el ADN menos 1, o el ADN prácticamente, pero con signo cambiado. Ya explicaba previamente por qué el signo se cambia. En la parte inferior derecha, uno de sus compañeros aporta la solución correcta a ese ejercicio. Se dan cuenta que en la parte derecha se ve modificado el valor. Menos 1.5 aparece en el denominador, pero se pasa como 1.5, y 0.9 aparece en el denominador, pero se pasa como menos 0.9. El z a la menos 2 se está logrando con un z a la menos 1 en cascada con otro z a la menos 1. Ahí queda la ecuación completa y el esquema para su revisión y análisis. La forma directa opera bastante bien, pero surge una pregunta: ¿y forma de hacer algo más eficiente? Sí. Y lo más eficiente es poder integrar o capitalizar los retardos que existen. Si se dan cuenta, la forma directa tiene un segmento de retardos para X y un segmento de retardos para Y. Aquí está la formulación matemática en la parte izquierda de cómo uso un artificio de convertir Y sobre X a Y sobre B por B sobre X, donde B es 1, y yo lo que hago es segmentar el problema en dos partes. Al segmentar el problema en dos partes y unificar, logro tener el esquema de la parte derecha. Perdón. Y ese esquema permite que con un solo segmento, lo podríamos así llamar, con una sola vertical de retardos, se pueda producir todo el proceso, siendo una solución más eficiente que la que tenemos acá. Interesante notar acá, o entender, que el hecho de minimizar la cantidad de retardos o minimizar la cantidad de procesos lo que busca es reducir el costo computacional y hacer que los programas consuman menos recursos cuando los vayamos a desarrollar en un sistema embebido. A este esquema lo llamamos una programación de tipo estándar. Programación de tipo estándar. Los coeficientes siguen siendo los mismos. El A1, el B0, el B1, el Bn-1, el An-1 siguen siendo los mismos que ya hemos discutido en la ecuación. Desarrollamos en clase como talleres estos tres ejercicios: la programación directa y estándar de cada uno de estos tres sistemas. El primero es el más sencillo o el más rápido porque ya está expuesto en variable z, en transformada z. El segundo, que está en ecuación de diferencias o en diferencias, implica que le haga la transformada z. Y el tercero, que está en el diagrama de polos y ceros, obliga a desarrollar la función completa h de z también. Entonces son tres aproximaciones al mismo problema. Para el primero, estamos viendo aquí su solución. Hemos tenido que tomar el denominador de ese ejercicio, multiplicar los términos para tener el polinomio sobre el otro polinomio, y lo que aparece es el aporte de uno de sus compañeros como solución directa y como solución estándar. Pueden tomarse unos minutos para analizar ese resultado, observar esos números 2, menos 8 tercios, menos 2, donde se ven reflejados en el dibujo inferior. ¿Por qué en el dibujo inferior se habla de un 2 novenos y arriba no veo explícito un 2 novenos? Porque necesito realizar ese producto en el denominador. 1 por 1, 1, más 1 por 2 tercios z a la menos 1, menos 1 tercio z a la menos 1 por 1, menos 1 tercio z a la menos 1 por 2 tercios z a la menos 1. Ese es el resultado para el primer ejemplo. El segundo ejemplo me implicó desarrollar, como está expuesto en el ejercicio resuelto en la hoja de cuaderno de la parte inferior por uno de sus compañeros, llevarlo a la función de transferencia en términos de z y hacer ahí la conversión al esquema directo
y al esquema estándar. Pueden tomarse también unos minutos para analizar ese resultado. En este último caso, pues es un poquito más complejo, más elaborado, pero no por eso es difícil. Yo lo que hago es ubicar cada uno de los polos y de los ceros que tengo en el diagrama y producir uno a uno la estructura numerador sobre denominador. Utilizo el comando conv que además de hacer la convolución me permite multiplicar polinomios para poder generar la ecuación completa. Y la ecuación completa para ese ejercicio aparece en la parte superior de este slide, ya en términos de potencias negativas. Con eso ya puedo hacer una analogía, saber cuánto vale B0, cuánto vale B1, B2 y B3, y cuánto vale A0, A1, A2, A3 y A4. Observo un sistema que tiene dos ceros, 4 polos, y ahí puedo proceder a diseñar. El diseño aparece, bueno, el diseño se los dejo pendiente, no es la imagen que está acá, debo adjuntarla, ¿vale? Pero ya con estos coeficientes de B0 hasta Bn y de A1 hasta A sub m, pues nosotros podemos generar ya con la estrategia previamente dicha la solución. Cerrábamos este tipo o esta clase con entender un poco en qué consiste el filtro ideal paso bajo. Y llegábamos a la conclusión mirando las tablas de Fourier y analizando un poco la transformada inversa de este esquema que yo no puedo lograr cumplir físicamente con un esquema de esta manera, porque la transformada inversa de Fourier de una gráfica así es una señal sin, no causal, o sea, físicamente no realizable. Es por eso que cuando establecimos un reto como este que estoy compartiendo acá, de tener un filtro de 0 a 10K donde está mi información de interés, pero existe un ruido o interferencia hacia los 15 kHz superior, pues yo quisiera como diseñador poder lograr un filtro tan estricto, tan interesante como el que está ahí, pero no lo puedo lograr. Entonces tengo que pensar en un filtro donde la línea roja vertical no sea de pendiente infinita, sino que tenga una pendiente que baja, sí, rápidamente, pero no es infinita. Cerramos la clase y cierro también esta intervención recordando la herramienta FDA Tool o Filter Design and Analyze, donde en futuros videos haremos un trabajo de diseño de filtros. Por ahora dejo la imagen para tener recordación del ejercicio realizado. Algunos de los resultados obtenidos quedan compartidos ahí. Muchas gracias por su atención.